Yo estoy cada vez más convencido. María Hernández, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, hay dos eventos que a mí me tienen particularmente, creo que retratan muy bien hacia dónde ha caminado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista humano, además, la sociedad venezolana. Que son el caso de Carlos Lanz, que cada minuto que pasa se vuelve más escabroso. Particularmente porque es algo que lo hablaba hoy con nuestra amiga Nitu Pérez Osuna, que este señor, Neomar, o sea, yo debo confesar que yo lo conocí recién llegado el chavismo al poder. Después fue que me enteré que el tipo era un terrorista, un asaltante, un secuestrador, un extorsionador, un guerrillero urbano, etcétera. Pero yo conocí a este señor y a su hermano Rigoberto Lanz cuando en el año 99 se le pegaron como una garrapata a los ministros de educación de la época, fundamentalmente Héctor Navarro, e hicieron escándalo con eso, porque ellos iban a ser los reformadores de los programas educativos y la educación revolucionaria del hombre nuevo. Me entero ahora que la señora que supuestamente dice el poeta de la revolución, si es que acaso puede haber poesía en una cosa como una revolución, y si es que acaso él puede ser poeta de algo, que el autor intelectual era su esposa, pero la esposa era quien dirigía el INSE. Entonces, ¿qué hay que pensar aquí? Si la educación, si estos tipos estaban metidos en la gestión de la educación, bueno, y evidentemente vemos cómo está la educación en Venezuela y vemos que está saliendo de las aulas, no podemos imaginar que estaba saliendo del INSE si esa señora estaba allí de directiva, no sé si nacional o regional, pero en fin. ¿No? Eso ya te revela a ti cómo es la cosa. Luego, hay una situación donde por primera vez en la historia de Venezuela, se empiezan a ventilar cosas que ya en el mundo entero se habían ventilado y se habían convertido en motivo inclusive de trastornos en la dirección de la Iglesia Católica, como es el caso de los abusos sexuales contra niños, pero no solo, el tema no son los abusos sexuales contra niños, hechos por sacerdotes. Ese no es el tema. El tema es, y lo que se le reclama a la Iglesia, y aquí en Alemania es uno de los países donde, bueno, donde el caso en Alemania, en Irlanda, en los Estados Unidos, bueno, lo que se reclama no es solamente la ocurrencia de los abusos sexuales contra niños, sino que la Iglesia Católica, su jerarquía, de forma sistemática, protegió a los violadores, salvándolos de la justicia ordinaria y manteniéndolos como sacerdotes, rotándolos por distintas sacristías y por distintos obispados, creando un manto de impunidad que a lo que invitó a los sacerdotes violadores fue a seguir delinquiendo. Eso es lo que se le reclama. Y allí la culpa no es de nadie más, allí la culpa es de la jerarquía de la Iglesia Católica, porque se presume que fue, en efecto, una política de la Iglesia. No ocultemos eso. ¿Okay? Hay una película, por cierto, ganadora del Oscar, ¿no? Si no recuerdo mal, Spotlight. Que, bueno, extraordinario papel de Mark Ruffalo y de verdad es una extraordinaria película que narra, no es ficción, narra todo cuando empezó el gran escándalo en los Estados Unidos, que fue con la investigación del semanario Spotlight perteneciente al diario The Boston Globe, en nada más y nada menos que en Boston, que es una de las parroquias católicas más importantes de los Estados Unidos, y ahí es donde estalla el escándalo con la investigación que hace este periódico. Bueno, y descubren, o de Boston Globe, o de Boston Sentinel, no recuerdo cuál, se me escapa ahora. Pero los tipos destapan cómo la iglesia en Boston, el arzobispado,
ocultaba y lo hacía de forma deliberada y utilizando subterfugio. Bueno, en Venezuela éramos el único país, o somos el único país, donde no hay políticos corruptos, donde no hay sacerdotes violadores de niños. O sea, país de beatificables, ¿no? Entonces uno decía, oye, mire, cualquier persona puede decir, imagínate todo lo que ha pasado con Odebrecht en toda Latinoamérica, pero en Venezuela. O sea, no hay ningún político metido en eso. Si uno se deja llevar por lo que la justicia nos muestra, que es ni un solo procesado, ni un solo político preso por corrupción, uno dice, no, entonces no hay políticos corruptos en Venezuela. Y no hay ni una sola acusación contra ningún sacerdote en ninguna parte del país que haya aparecido en ninguna parte con respecto a estos temas. Bueno, llegó la prensa y llegaron las acusaciones y llegaron los procesos. Y estamos en medio de eso. Se ha abierto una investigación para determinar si la iglesia encubrió. Y entonces sale de vocero de la Conferencia Episcopal Venezolana, para vergüenza de la Iglesia Católica Venezolana, un tipo que ha sido siempre enemigo de la iglesia, que es Mario Moronta. ¿Y por qué digo yo que es enemigo de la iglesia? Porque la feligresía católica venezolana es obviamente mucho más, está muy por encima, y que se entienda que yo no quiero en ningún momento ofender a los católicos, ni a los religiosos, ni a las religiosas, porque no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero el señor Mario Moronta ha sido siempre una ficha, como varios sacerdotes, que hace política con la sotana. Y este es un señor protochavista. Él estuvo en los orígenes del chavismo, muy querido por Chávez, y es un tipo cuya familia ha estado vinculada, bueno, el sobrino, el pistolero bandolero de Moronta, de la Escuela de Historia de la UCB, por ejemplo. Es un tipo que siempre ha estado metido en el sacerdocio militante de izquierda. Un cura Camilo. Una cosa de esa. Y ese señor, al hacer esa actividad, al hacer política con la sotana, al dar homilías y discursos desde el púlpito en favor del socialismo, veladamente, como si uno es pendejo y no lo entiende, a él lo han puesto de vocero de la Conferencia Episcopal Venezolana. Bueno, imagínese usted. Yo no sé qué está pasando en el seno de la Iglesia Católica Venezolana, pero han puesto ese tipo de vocero. Ya eso es grave. Ya eso es grave. Pero entonces el tipo, en medio de la investigación, se lanza unas declaraciones. Y yo digo, bueno, pero este es, bueno, de verdad, una caretabla obsoleta, desvencijada y periclitada. Ese, mira, ni que la limen, ni la sellen, ni la barnicen, ni le pongan contra el chapado. Cambia. Pues dice, bueno, sí, que él considera que está bien que se haga una investigación por los casos de abusos que puede haber en la iglesia, pero que a él le extraña mucho que en otras organizaciones haya otros casos de violación y no los investiguen. ¿Pero es verdad o es mentira? Entonces, yo escuché varias veces, Neomar, yo te lo juro, yo escuché varias veces al tipo que dije, bueno, pero es que eso no es mentira. O sea, a ver, está mal que tú quieras exculparte a ti de algo de que te están acusando por decir que el otro lo hace, pues cuando eso está mal. O sea, de lo que te están acusando no es de que tú te comiste unas gomitas, te están acusando de que tú estás jugando con lo más sagrado, que es con la inocencia de unos niños. Ok, eso está mal. Ahora, es erróneo lo que dice este señor sobre que en otros ámbitos de la vida nacional venezolana se están produciendo unos desastres, Daniel, con respecto al trato que se le da a los menores. Por cierto, trato muy propio que se le da a los menores en países donde el comunismo llega. Pregunta en Cuba a ver qué es lo que hacen con el tráfico sexual a toda edad. Claro, Neomar, eso puede ser un análisis que hagamos tú y yo. Que no claro, pero él no puede, claro, él como cabeza de la iglesia yo te entiendo, pero no es mentira lo que está diciendo. Bueno, es una muestra de cinismo viniendo de él. Porque recordé cuando en los años 90, ante las acusaciones de corrupción, cuando acusaban de corrupción a un copellano, el copellano, bueno, no, sí, él es corrupto, pero los adecos son más corruptos. Son más ladrones, sí. Ah, no, me van a acusar a mí y a ellos que también roban.
Es decir, la defensa que hace el vocero de la Conferencia Episcopal Venezolana ante los casos de violación que están siendo investigados no es vamos a investigar, vamos a buscar a los violadores, los vamos a expulsar de la iglesia, vamos a abrir todos nuestros archivos, no vamos a permitir que se ensucie el nombre de la iglesia, nos vamos a solidarizar con las víctimas, esto no va a volver a ocurrir. La iglesia no es para eso. Es un delito, es un pecado, va en contra de lo que pregonamos en la Iglesia Católica y no lo vamos a permitir. Y si ocurrió, castigaremos y pondremos a la orden de justicia. No, él sale y dice, ay, nos van a investigar a nosotros nomás y a los demás que violan. Exacto. Pero. ¿Tú sabes cuál es el problema de fondo aquí, Daniel? Que, ojo, no lo encubre el tema de la pederastia, de la pedofilia. Porque eso no es, mira, eso no hay manera de... Una de las cosas que me aterra a mí de un mundo de libertades absolutas, que yo defiendo, porque yo defiendo las libertades, es que alguien me dijo una vez, bueno, pero es que las libertades absolutas entre el hecho de que como la posmodernidad es el reino de las subjetividades, tú defiendas o tú admitas que en el ánimo de la libertad ajena, esa tercera persona pueda decir que a él le gusta tener relaciones con niños y que los niños es lo que él le, como dicen los españoles, lo que le pone. Entonces, como él le ponen los niños, él tiene que tener con niños. Eso es asqueroso. Pero el gran problema de fondo en las iglesias, y hablo como católico, practicante además, es que, o que trata de ser practicante, es que los hombres que dirigen la iglesia son hombres de carne y hueso. Claro, el problema no es por la pedofilia, el problema es por el tema del sexo. El problema de la iglesia católica es que yo no sé hasta qué punto, y hablo como hombre, Daniel, lo digo así plenamente, hasta qué punto realmente se pueda seguir sosteniendo a nivel mundial la idea de que los padres, de que los monaguillos, de que los sacerdotes en términos generales van a ser célibes de por vida porque van a servir a Dios. Claro, esa Omar, es la verdad. Pero esa sería otra discusión. Estamos hablando de términos distintos. No, estoy hablando que eso fue porque una persona por el hecho de ser célibe eso, o de estar obligado claro, a ser gato, eso no lo alguien de su edad. No va a buscar ser un violador de niños. Violador. O sea, eso sería otra discusión. Es más, en realidad, aquí hay dos acusaciones fundamentales. Número uno, tienes el tema, bueno, que han cometido abusos, según acusaciones, han cometido abusos contra niños, sacerdotes han cometido abusos contra niños en el seno de la iglesia. Eso ya es una cosa, ya eso es espantoso. Que una persona a la cual se ha ordenado dentro de un credo para precisamente evangelizar niños, para ser una figura de autoridad dentro de la sociedad o dentro de la feligresía, y que abusando de esa jerarquía cometa un delito infame como el de abusar de un niño, eso ya es una cosa deleznable. Pero que la iglesia, de forma deliberada, la institución, oculte el delito, convenza a los padres de no hacer una denuncia para no manchar a la iglesia, para no lastimarle las llagas a Cristo, como decían las abuelas en Semana Santa, de Jueves y Viernes Santo, no martille porque le lastima la llaga a Cristo. Además de eso, no sacar a las manzanas podridas del saco, sino dejarlos. Y bueno, y mandarlos entonces para otro lado, para que vuelvan a hacer lo mismo. O sea, eso es una cosa grave. La discusión sobre el celibato y todo aquello, mira, ya eso para mí sería otra discusión, la discusión de matrimonio, etcétera. Eso para mí es otra discusión, porque para mí no tiene nada que ver. Eso es el mismo tema de esta nueva homofobia que hay ahora, de moda, en boga, donde pretenden igualar a un homosexual con un pederasta. Entonces, no se le acerca a mi hijo porque eres gay. Entonces, como si es, o sea, no, y entonces es aquí donde yo digo, esta gente que anda y entonces yo, es que me he puesto a pensar tantas cosas, porque digo, entonces la iglesia católica se horroriza porque hubo una marcha del orgullo gay en Caracas. Pero del acuerdo de violadores que han protegido en la iglesia, de eso no se horrorizan. Amba. Entonces uno se hace la pregunta, yo digo, bueno, pero Dios mío, si los encargados de la educación en Venezuela forman una familia capaz de matarlo, secuestrarlo, matarlo, picarlo y darle sus restos a los cochinos, y después comerse los cochinos, de paso. Y la iglesia católica, que otrora fuese guía fundamental en momentos de crisis de la sociedad venezolana, su vocero se atreve a decir, bueno, aquí sí violamos, pero los demás violan más. O sea que, ¿dónde estamos nosotros aquí?
en el reino de la nada, donde te vas a quedar sin referentes, porque la gente dice, bueno, si no le creo a los políticos, por lo menos le creo al referente fundamental que ha tenido la vida nacional venezolana, que es la Iglesia Católica, porque es verdad, eso no es ahorita, eso no es porque llegó Chávez, sino porque somos un país que está inserto dentro de Hispanoamérica, porque la tradición de la fe católica tiene muchos siglos en Venezuela, y porque por más que sea, como se diría por allí, la gente siempre entonces termina recurriendo a la iglesia y dice, bueno, yo confío en el cura del pueblo, pero ya ni eso. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que en las encuestas, mira, recuerda que en su momento, cuando la política estaba en crisis en Venezuela, se hacían los sondeos de opinión para determinar las instituciones que tenían más respaldo por parte de la sociedad, y siempre estaban de primero la Fuerza Armada, la Iglesia Católica y las universidades. Esas eran las tres instituciones que estaban siempre en pie. Entonces mírame tú ahora. Entonces, si llegamos a esto, la gente se queda sin referente. Ya no puedo confiar en los políticos, los medios de comunicación no existen, los militares los pervirtieron y ahora los sacerdotes tampoco son un referente. ¿En quién creo? Ya no creo en nadie. No creo en nadie, como dicen por ahí. En lo que llamaría un sociólogo clásico en una situación de anomia. De anomia, totalmente. Vamos al corte comercial y ya venimos, no con anomia ni con anemia, sino con el cumpleaños de Alba Medina, una de nuestras más consecuentes oyentes. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay un estudio que yo de tanto en tanto refiero, porque lo recuerdo, y hoy es ocasión para recordarlo, que buscaba, Daniel, tratar de darle una explicación al por qué el norte de Italia era tan desarrollado y el sur era tan subdesarrollado. Y más allá de las razones de determinismo, o sí, de ubicación geográfica, raciales, de herencia histórica, porque bueno, cada región de Italia tiene su realidad histórica también, de su relación con el Estado. Por ejemplo, en el caso del sur, allí tienes a Sicilia, está Sicilia y Cerdeña, donde, por ejemplo, la mafia ha cobrado un espacio muy importante porque se desconfía mucho de las autoridades policiales locales, del Estado, pues como figura. Tú sabes que se consiguió un tipo que hizo un estudio sobre el norte y el sur de Italia, que a lo que vamos con el caso venezolano y lo que tú describes como anomia. Pues más o menos esto. Él dijo, miren, más allá de que en el norte que sea muy industrializado y de que el sur sea muy subdesarrollado, por decir algo, lo que yo me he conseguido es que en el norte los italianos confían los unos en los otros. O sea, es gente que tiene lo que él llama cultura cívica. Esto es un estudio que se hizo, lo hizo Putnam, y el tipo llamaba cultura cívica esto. Cultura cívica era confianza. Yo creo que si yo te digo hoy que mañana te voy a hacer este trabajo, mañana tú vas a tener ese trabajo hecho. Yo creo que si yo te presto a ti 100 bolívares, o en este caso 100 liras o 100 euros, y te digo que en 15 días te las voy a reponer, quizás hasta con intereses, pues vas a tener los intereses y vas a tener el capital. Entonces, esa creencia
este caballero determinó que era lo que hacía que el norte se desarrollara y en el sur, ¿sabe qué pasaba? En el sur nadie creía en nadie. En el sur todo el mundo decía, este carajo me va a joder. Este me la va a hacer. Si no me la hace entrar, la hace de salida. Es lo que piensa. Y de hecho, al día de hoy sigue siendo así. Esto es un estudio de hace como 20 años o 30 años, pero el norte de Italia tiene una diferencia con respecto al sur de Italia. Pues nosotros no tenemos ni este, ni oeste, ni sur, ni norte, Daniel. En Venezuela todo el mundo lamentablemente ha sido llevado a un estado en el que la desconfianza mutua es el signo común de la sociedad. Entonces, cuando aparece esto de los curas y de la Iglesia Católica dentro de la que yo me adscribo, porque yo soy parte de esa iglesia, sabiendo que los hombres están por debajo de la obra del Dios en el que yo creo y que Dios está por encima de todo eso, a mí me preocupa más allá de la Iglesia Católica esto último que nosotros comentábamos, que es que ¿a quién le va a creer a uno ahora en Venezuela? Si no hay a quién creer, no hay referente, chamo. Si uno dice, y lo mismo pasa políticamente, fíjate, por eso es que nosotros hemos sido tan críticos con el tema de las opciones, ¿no? De las oposiciones. Se dice que vamos a ser distintos al chavismo, pero entonces aparecen unos bichos que son peores que el chavismo, y eso para mí hace un daño moral terrible, porque eso destruye, mina la credibilidad de cualquier venezolano en que va a haber un liderazgo que va a hacer posible una transformación en el país. Ese es el problema de fondo que pasa ahora con la iglesia. Eso es lo que yo cuestiono. Ay, que tienes toda la razón. Y si nos ponemos a ver, en efecto, eso que llaman la desesperanza inducida es algo lo que es experto el chavismo, gracias a las grandes asesorías internacionales que han tenido de los expertos en este tipo de cosas como el castrismo, los rusos, etcétera. Aquí en efecto hay lo que pasa es que la infiltración ha sido tal. Bueno, aquí tenemos, pero es que ya lo he dicho con respecto a Moronta. O sea, Moronta es lo que es, no puede ser otra cosa. Además de eso, las instituciones terminan, o sea, las instituciones no son unas cosas con vida propia. Las instituciones las hacen seres humanos. Las instituciones son de la sociedad. Y si los integrantes de la sociedad van por mal camino, las instituciones irán por mal camino. Las instituciones no se van a mover solas, las mueve la gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de de una iglesia católica mantenida en la impunidad. Recuérdense que en Venezuela, pero enjuiciar a un sacerdote era una cosa, bueno, eso era caca. Eso era caca. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con tocarle los privilegios a la iglesia, bueno, hasta el punto de que llegó un momento en que habían sacerdotes adecos, sacerdotes copellanos, sacerdotes comunistas, sacerdotes anticomunistas, sacerdotes chavistas, sacerdotes antichavistas. Y las grandes peleas internas dentro de la iglesia han sido una cosa terrible. Terrible. Y eso, bueno, lamentablemente, los grandes referentes que tuvimos en la iglesia, yo creo que el último gran referente que tuvimos en la iglesia católica venezolana fue Monseñor Rosalio Castillo Lara. Yo creo que Urosa, Daniel. Yo creo que Urosa lo hizo. Yo creo que sí. Ahora, de ahí en más, actualmente hay un gran vacío en la Iglesia Católica venezolana. Monseñor Líquert. Bueno, es verdad. Y sigue activo, de hecho, con dificultades, pero sigue activo. Pero yo te hablo de Monseñor Rosalio Castillo Lara, porque Rosalio Castillo Lara fue el cardenal venezolano, el obispo venezolano, el sacerdote venezolano, que más activo estuvo dentro de la Iglesia Católica fuera de Venezuela. Acuérdate que él llegó a ocupar el cargo, llegó a ocupar cargos importantes en el Vaticano. Cosa que otros, bueno, con la diferencia de este ciudadano Arturo Sosa Abascal, que bueno, que es chavista de su más tierna edad, y ahí está, el general de los jesuitas, ¿no? En el Vaticano. El Papa Negro, imagínese usted. Papa Negro. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que, en efecto, no han escapado las instituciones de esta situación. Las 4 instituciones más queridas por los venezolanos o más respetadas por los venezolanos en el pasado, cuando todo parecía nublarse, la iglesia, los medios, las universidades y la Fuerza Armada, ¿hoy qué son? Bueno, hoy vemos medios de comunicación. Basta con encender Venevisión. Que es Globovisión, pues, de Gorrín. Basta con encender Globovisión. Basta con encender Venezolana de Televisión.
Bueno, o abrir las páginas, si es que, bueno, es que ni siquiera puede abrir las páginas porque no hay periódico físico. No, pues están no, las páginas de los periódicos no. Y vas a abrir las páginas en internet y están bloqueadas. Entonces, Y las que no están bloqueadas, bueno, últimas noticias, el Universal. El Universal, exacto. En manos de la mafia. La iglesia te sale con este chorro de baba. Las Fuerzas Armadas, bueno, cartel de los soles contigo. Y las universidades, bueno, imagínate tú. ¿Cómo puede la Universidad Central de Venezuela hablar en contra del poder absoluto de un tipo que usurpa la presidencia cuando tiene a una usurpadora del rectorado desde hace casi 10 años en ella? Por cierto, Daniel, iban a hacer las elecciones hoy. Las elecciones de las autoridades de los egresados, los representantes de los egresados de la UCB, donde en teoría tú y yo estamos facultados para votar. Ningún ánimo, ¿no? Pero me he enterado que las pospusieron ahora para la semana que viene y me tienen un cuento. Hay unos ahí que tienen como 15 años en esos puestos y siguen y siguen y siguen. Pero ahí no vota Stalin González, ahí no vota Ricardito. No puede, porque Stalin González egresó, pero egresó por la puerta de la Plaza Las Tres Gracias, ¿no? Egresaba porque él egresaba cada tarde que iba, hacía politiquería y salía, pues para el metro o iba para el estacionamiento el estructural y buscar el carro. Ahí no vota Carlos Paparoni. No, él egresaba, no, porque Paparoni egresaba, pero por el Arco del Triunfo ese que está por la Plaza Venezuela. Él egresaba, se iba para la Plaza Venezuela. ¿Y Pizarro tampoco vota ahí? Pizarro egresó, pero egresó definitivamente. Por los estadios. Pero salió para Maiquetía y agarró para Nueva York. Está en Nueva York, Pizarro en este momento. Vamos a ir al corte y ya venimos. Oye, qué desgracia, pero nos reímos de la desgracia. ¿Qué vamos a hacer, pues? Terrible. Vamos al corte y ya venimos con más y así nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Me dicen que la señora García Rocha tiene 14 años en el cargo. Yo me acuerdo cuando Cecilia se lanzó. Se lanzó contra, creo que el candidato, el que iba contra ella, ya falleció y todo. Claro, que era el abogado. El abogado Pavón. Pavón, exactamente. Que fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Es correcto. Era un hombre joven, oye, falleció bastante joven. Sí, falleció prematuramente. Por cierto, ella te entregó el título a ti. Claro. A mí me lo entregó Giuseppe Llaneto. O sea, tú eres de la época de Llaneto, el hombre que resistió a la toma. A la toma que viví en primera fila. Yo, de hecho, este es mi año, en diciembre cumplo 20 años de egresado. Yo 10 en diciembre. 20 años de egresado, voy a cumplir este año. Y yo entré cuando el rector era Trino Alcides Díaz. Que después llegó al CENIA, ¿fue? Sí, al CENIA. Con Chávez. Chávez. Trino Alcides era el rector, el vicerrector académico era Giuseppe Llaneto, el vicerrector administrativo era Julio Corredor
y la secretaria era Ocarina Castillo, extraordinaria profesora. Y a mí me tocó votar como estudiante y los candidatos eran Giuseppe Gianetto, Ocarina Castillo y creo que el propio Julio Corredor, como que era, los tres eran candidatos. Yo voté por Ocarina, porque le tenía mucho cariño a Ocarina, porque Ocarina era quien llevaba el programa Samuel Robinson y yo era egresado del programa y bueno, me voté por ello. Y en ese momento entonces queda de rector Giuseppe Gianetto, de rector académico el profesor Manuel González, creo que era médico. De vicerrector administrativo queda un sujeto de ingeniería llamado Manuel Mariñas. Idea. Y de secretaria queda la profesora Elizabeth Marval. Manuel Mariñas, después que resulta electo, se mete a chavista, compañero. A ser un gallo tapado. Y apoya a los tomistas y se prende esa. Ese lo tenían fichado desde antes, Daniel. Qué malandro, pana, se arma esa Roliverio adentro y ese rectorado dividido y aquello. Y en medio de eso me gradué yo. Te lograste graduar. Le di la mano a Mariña, por cierto. Lo corté no quita lo valiente. Yo recuerdo además que el director de la Escuela de Estudios Internacionales en aquel momento era otro malandrín, uno de estos pobres diablos que anidan ahí. Sí, porque tú te pones a ver, y la Universidad Central de Venezuela, el hecho de que llegues a director de la escuela no significa que sea una persona virtuosa, sino que es que nadie quiere ese calamar y entonces llega cualquiera. Y ese fue el caso de este personaje que se llamaba Merwin Rodríguez. Un impresentable. Entonces, este tipo, cuando llega a director, había gente que no había votado por él y que no lo quería para nada, y éramos partidarios de la candidatura, yo fui uno de ellos, de la profesora Eira Ramos, que era egresada de la escuela y una mujer sumamente respetada en el medio académico de las relaciones internacionales. Pero bueno, nada, hubo una cosa ahí, se alinearon los chavistas, todo aquello, y llega este impresentable a director, le hicieron una campaña muy fea a Eira Ramos. Y bueno, Eira inclusive terminó yéndose de la escuela porque fue muy maltratada. En la Escuela de Estudios Internacionales existía un grupo de protocolo, Neomar, que era el grupo de protocolo, inclusive era más respetado que el grupo de protocolo de la UCB, porque era el grupo de protocolo de la Escuela de Estudios Internacionales, formado por diplomáticos, llevado de una manera tal, e inclusive cuando había eventos grandes de la Cancillería en todos los gobiernos, le pedían el apoyo al grupo de protocolo de la Escuela de Estudios Internacionales para los eventos, con decirte que cuando se hizo la cumbre de la OPEP en el año 2000, bueno, se llevaron al grupo de protocolo de la Escuela de Estudios Internacionales en pleno para asistir en la cumbre porque no había que enseñarles nada, o sea, porque los tipos, eran estudiantes, ¿no? La gran mayoría. Y por cierto que en ese grupo de protocolo, una de las más destacadas, hasta que también destacada era que luego queda en la Cancillería, es la hija de Berenice Gómez, en paz descanse, Berenice Santa Cruz. Era una de las... Ahora, los directores de tu escuela. ¿Ah? Los directores de tu escuela que tú recuerdes, ¿todos eran egresados de la carrera de estudios internacionales? No. Eso empezó a ocurrir la primera vez que tuvimos a un egresado de la Escuela de Estudios Internacionales. Fue cuando yo entré a la escuela, que era el profesor Antonio Montilla, otro chavista más. Porque cuando se dio la elección de Cecilia García Rocha, egresado de la Escuela de Estudios Internacionales en ser director de la escuela fue el profesor Antonio Montilla. Bueno, cuando se dio la elección de Cecilia García Rocha, que luego, porque esto es así en la central, los decanos de las facultades uno no los elige realmente. O sea, tú no votas realmente por el decano. El decano de la facultad y el director de escuela los designa, creo que es el rector, ¿no? De la universidad. El decano. No, el director de escuela no se escoge tampoco. Bueno, no. Hubo un evento de... Ya recordé, hay una modalidad del voto en el que el voto del estudiante vale mucho menos que lo que vale en el de los profesores. Claro, eso en todo, pero siempre... Claro, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Donde se trata de respetar lo que dice el electorado de la escuela, y el decano normalmente se decanta por nombrar al que resultó beneficiado. Es alguien de confianza. Entonces, había un problema porque en mi escuela... La consulta, no de confianza, el que resultó con la confianza del electorado en la determinada escuela, por lo menos hacer en la Escuela de Estudios Internacionales. Había un problema en mi escuela porque el director de la escuela que pusieron en la época en la que yo estaba estudiando, él no era periodista. Y profesor, bueno, era un buen profesor, pero era politólogo. Y era el profesor Latuch.
Ya renunció al cargo hace muchos años, se fue del país, incluso tuvo unos Tengo problemas entendido que anda por personales. aquí, por Europa. Tengo entendido. Él está en Europa, creo, sí, su esposa muy joven murió de cáncer, él tuvo que irse, se fue con su hijo, bueno, le perdí la pista. Y su rival era un profesor que sí era egresado de la escuela, muy buen profesor, que era el profesor Alejandro Terenzani, muy famoso además en el curso de locución de la escuela. Bueno, y Alejandro entiendo que ahorita es el director, porque eso que tú dijiste me hizo clic, Daniel, de eso de que terminan ocupando los cargos porque ese calamar no lo quiere. Así pasó en la Escuela de Comunicación Social. No había, Daniel, según lo que yo recuerdo hace unos años atrás, no había quien se quisiese tirar el bacalao encima de dirigir la Escuela de Comunicación Social. Y así me imagino un cantidad de escuelas en la central, porque no pagaban, porque eso es una actividad que compromete demasiado tiempo, porque eso genera estrés por toda la cantidad de problemas que generan los estudiantes. Y Alejandro Terenzani, que fue rival de Miguel Ángel Latuch en esa época, bueno, se terminó como haciendo vocación y haciendo su actitud vocacional, terminó dirigiendo la escuela porque nadie quería. Cuando la primera vez no pudo, aun cuando él era egresado de la escuela y Miguel Ángel Latuch no era. Y eso se planteó, o sea, hay unos temas que se plantean y dicen, no, tiene que ser ingeniero el que dirija la escuela de ingeniería. Y no, a veces son los directores de la escuela de ingeniería han sido matemáticos puros o físicos puros. Pero es que en realidad lo que debería ocurrir, fíjate, yo recuerdo que en este caso que te estaba comentando de este director de la escuela, bueno, por supuesto él llegó con un gran resentimiento en contra de lo que de la gente en la escuela y él eliminó el grupo de protocolo. O sea, ese es su gran logro. Haber eliminado el grupo de protocolo. Y yo recuerdo que en mi promoción había un buen grupo de gente que formaba parte del grupo de protocolo. Recuerdo una de ellas, Patricia Trevino, tengo mucho tiempo que no sé de ella, era una extraordinaria persona. Y otras personas más que formaban parte del grupo de protocolo. Y yo recuerdo que hubo una decisión de los miembros de la promoción que formaban parte del grupo de protocolo de no darle la mano al director cuando imagínate tú qué desaire, ¿no? Y tenían toda la razón. Ojo, yo no lo sabía, o sea, no me lo comunicaron, sino yo lo hubiese dado con la mano y tendría tranquilamente. Pero era una cosa que al tipo nadie le dio la mano, o sea, era una cosa que estaba él parado y estaban los padrinos, que eran mi estimado profesor que luego llegó a director de la escuela, Félix Gerardo Arellano, profesor de integración económica y de relaciones económicas internacionales. Y la profesora Malena Pinto, extraordinaria profesora de teoría de las relaciones internacionales también. O sea, dos internacionalistas, esos eran nuestros padrinos. Y la gente le pasaba por al lado al director y le saludaba nada más a los padrinos. Yo no sabía el asunto. Y en realidad, yo sí, o sea, le di la mano sin saber que lo saludé. Y él se sorprendió mucho porque yo había hecho, bueno, yo no me callaba, sobre todo cuando ya estaba por grabar, yo no me callaba nada contra el tipo, hasta saqué cartas, comunicados, recogí firmas, de todo. Él se sorprendió mucho. O sea, yo no sé si es que él pensaba que le iba a... Tú fuiste la nota discordante, el que le dio la mano. Yo no sé si él pensaba que yo... Cuando le había hecho un templón, dijo, no, me ha hecho un templón. Entonces, me dio la mano y recuerdo que me dijo, oye, muchas felicitaciones, yo espero que tal, me dio una palabra porque yo creo que más nadie... Digo, bueno, el tipo traía 10 repertorios de frases para decirle y dijo, bueno, nada más déjame usar uno, aunque sea. Pero yo sí pienso que en las universidades, y hablando de estas instituciones, eso es uno de los grandes problemas que hay. Cualquiera puede llegar profesor, no se cumple con las normas básicas de las normativas de permanencia y de ascenso, no se cumple con las normas básicas de asumir los cargos. El que es director de una escuela tiene que ser un profesor que en efecto tenga escuela, por decirlo de una manera, que tenga cátedra. Es una persona, pero que para empezar tiene que ser, si no egresado de esa escuela, al menos tener estudios vinculados al área de conocimientos de esa escuela, tener el máximo grado que otorga la universidad, que es el grado de doctor, tener obra publicada que se diga, mire, para que le dé prestigio además. O sea, él le está dando su prestigio y además de eso tiene que tener capacidad gerencial. O sea, tú no puedes tener ahí una persona que sea un maravilloso, bueno, una vaca sagrada, pero oye, que no sepa resolver el tema de las inscripciones, que no sepa resolver el tema de la búsqueda de docentes, que no sepa resolver el problema de las capacidades o las necesidades que tiene la escuela, etcétera, etcétera. Yo te digo una cosa, a mí me da... ¿Qué ocurre en la UCB? A mí, claro, en la UCB, a mí me da dolor. Yo tengo mucho tiempo que no voy a la UCB.
La última vez que fui, para echarles el cuento corto, me invitaron a compartir con unos muchachos de la asignatura, creo que era taller de redacción, no me acuerdo, que eso es como cuando te enseñan a escribir. Pues ahí en la escuela hay 3 talleres de redacción para que tú te aprendas a escribir para, por ejemplo, para hacer un reportaje, para hacer una entrevista, para hacer un cuento, incluso porque te enseñan el estilo literario también, o el estilo, digamos, para escribir ficción. Y me invitaron a compartir con esos muchachos, me entusiasmó mucho, yo fui, y que para darles una charla, yo nunca he dado clases de universidad ni nada, entonces yo dije, bueno, nada, fui con mucho entusiasmo, doy mi charla, Daniel, una profesora que me invitó y tal, paré el carro afuera, y voy a abrir el carro me lo quisieron abrir, el carro me rompieron la manilla, entonces yo dije, y me paré al lado de la escuela. Yo no es que dije primera y última, pero yo dije, yo por aquí como que no vengo muy seguido. Y de hecho no he vuelto. Y eso fue una tarde, pero creo que antes de eso había ido una tarde-noche y dije, ahí sí dije primera y última. A mí me da mucho dolor porque realmente para lo complejo que ha sido el tema de la Universidad Central de Venezuela, yo creo que yo estuve en una época en la que no era tan difícil y tú tampoco. Tú tuviste la toma, Daniel, pero uno pudo hacer su vida académica y uno hasta disfrutó su universidad. Yo viví una UCB que me encantaría que las nuevas generaciones tuviesen la posibilidad de vivir. Exacto. Yo no lo veo ahorita. Neomar, en la que yo estuve becado durante toda mi carrera. Una UCB en la que tuve cuando no existía el internet como recurso para investigación, una UCB que tenía unas bibliotecas donde tú podías hacer tus trabajos, donde tú te ibas y te metías. Y además de eso, donde había un ambiente de estudio. La biblioteca central de la UCB era mi sitio favorito de la universidad, hasta el punto que yo salía de clase a mediodía y me iba a mediodía y me metía en la biblioteca a leerme un libro, a leerme 2 libros o a hacer alguna tarea hasta que me dieran las 2 de la tarde para bajar en el transporte a mi casa, porque tenía transporte. Yo tomaba el transporte enfrente de mi casa y el transporte me dejaba enfrente de mi casa. No comía en el comedor porque en realidad no me daban mucho los tiempos y todo aquello, y yo prefería llegar a mi casa y comer, aunque podía comer tranquilamente en el comedor, como lo hacían muchos compañeros. Si tenía que hacer algún trabajo, yo me podía quedar toda la tarde en la biblioteca haciendo mi trabajo y bajar en el transporte de las 6 de la tarde, o en el de las 7:30 de la noche, o en el de las 9:45 de la noche. Imagínate tú eso, ¿no? Tener una beca que me alcanzaba para comprarme mis libros, para pagarme mis gastos, inclusive para el esparcimiento, actividades recreativas y culturales que había en la universidad. Yo recuerdo estar sentado leyéndome un libro en la plaza cubierta del rectorado y tener alrededor a los muchachos de piso rojo de las danzas ensayando, allá a los del teatro universitario también ensayando cualquier cosa, a los del Teatro El Chichón haciendo sus cuestiones. O sea, era una cosa donde había en realidad aquello que llamaba Carlos Raúl Villanueva, que la ciudad universitaria era la síntesis de las artes. Y tú estabas sentado en esa plaza viendo El Pastor de Nubes, viendo las obras de tantos artistas distintos. Y tú no te dabas cuenta del privilegio que tú tenías al estar allí sentado. Exacto. Y lamentablemente, o estar sentado en tierra de nadie viendo la cosa, viendo las guacamayas volando, o hablando paja, o estudiando, o leyendo. O sea, eso era una de las cosas que tú te pones a verla hoy y te das cuenta de que hemos sido sumamente ingratos con lo bueno que tenía esa universidad y que permitimos que los malos que salieron de esa universidad contribuyeran a la desgracia de Venezuela. Porque así como teníamos las cosas buenas y la universidad daba muchísimas cosas buenas, la universidad se dejó tragar por los vicios y esos vicios lamentablemente la tienen donde la tienen, no solamente la universidad, sino el país. Y eso le aplica a la Universidad Central, como a la Universidad de Oriente, a la Universidad de los Andes, a la Universidad de los Llanos, lamentablemente a todas las universidades públicas venezolanas les cae la misma. Vamos al corte comercial y venimos con la parte final de Y así nos va. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCN 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, Frank Sinatra, marinera, tú escoges.
todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, nos hemos llenado de nostalgia aquí. Aquí está Gloria Darme acordándose de la Universidad de los Andes, Rafael Simón de la Universidad de Rafael Rodríguez acordándose de la Universidad de Carabobo, aquí la gente de la Universidad del Sur. Todo el mundo defiende su patio, defiende su núcleo. Claro, porque es que de lo que estamos hablando lamentablemente es el estado en todas las universidades. Mira, yo estar en la universidad, yo recuerdo lo que era, yo estuve un trimestre por una emergencia que había en la Universidad Simón Bolívar, la sede litoral, estuve un trimestre dictando la materia Comercio, Integración Económica. Y yo recuerdo que yo en los breaks, yo me asomaba por la ventana y veías el mar, toda la costa de Naiguatá. Tú decías, tú sabes el privilegio que es estudiar aquí. Y que esté la universidad en el estado en el que estaba para aquel momento, estamos hablando del año 2011 más o menos por ahí. O sea, una cosa con el problema de transporte, con problemas de infraestructura, etc. Tú decías, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene que estar así? Si estudiar aquí debería ser una cosa. Y ojo, yo estudié después de la tragedia. Tengo gente que estudió allá antes de la tragedia y bueno, los cuentos que tienen son de un verdadero paraíso. O sea, era como, recuerdo que hubo un profesor que me dijo que cuando él estudió en la Simón Bolívar, en la sede litoral, y después hizo otra carrera y se fue a estudiar en California. Y dijo, yo en California me sentía como si estaba en la Simón Bolívar, porque era exactamente lo mismo. De que tú los viernes agarrabas, salías de clase y te ibas para la playa. O sea, que era una cosa impresionante. Y eso, bueno, y qué decirte de la de Sarteneja, que yo estudié después del posgrado en Sarteneja. Yo me enamoré de la Simón Bolívar realmente. Después de la central, ya la central había comenzado a declinar bastante, no en la calidad, bueno, digamos profesoral, porque hay profesores de todo tipo y siempre hay de todo, ¿no? En todos lados hay de todo. Pero la Simón Bolívar transmitía una sensación como de orden, de superación de las adversidades, nada más que por el hecho, Daniel, del trabajo de jardinería que hay que hacer en la Simón Bolívar para mantenerla como es, porque la Simón Bolívar es una universidad, la central lo es a su modo también, pero la Simón Bolívar es una universidad como vegetal, como para exhibir jardines. El trabajo con el que eso estaba conservado, todavía en el año 2013, yo me gradué en el 16, en la Simón Bolívar, de la maestría. Y en el 16, la Simón Bolívar parecía realmente, yo decía, esto sí es una burbuja, porque tú te ibas, y además lo lejos que queda lo normal de la Gran Caracas, entonces tú decías, oye, yo estoy en otro lado. Esa era la sensación de la Simón Bolívar, que entiendo, a la que también tengo tiempo que no voy, también, bueno, le ha tocado duro, porque además a la Simón Bolívar, después que se murió el rector Planchar, la tomaron unos tipos del régimen también, entonces está tomada por un consejo interino de la OPSU, creo que es. Unos discípulos de Carlos Lanz. Les deseo mejor suerte que él, sinceramente. Por cierto, Carlos Lanz, Daniel, para cerrar, yo no recordaba esto, Carlos Lanz fue presidente de Benalún cuando hicieron este modelo de la cogestión. ¿Tú te acuerdas de que iban a poner a los empleados a cogestionar? O sea, porque el capitalismo no sirve, eso de las gerencias, eso de que hay un jefe, vamos a que todo el mundo sea dueño de todo, que acabaron. ¿Cómo iba a terminar? Acabando a la industria metalúrgica venezolana. Bueno, Carlos Lanz fue el que montó esa idea y acabó con Benalún. Eso hay gente que no lo recuerda. ¿Qué habrá pasado con ese rialero de Benalún, Daniel? Bueno, habrá que preguntarle a
a No, pero se la trae la Ouija, ¿cómo le va a preguntar a Carlos Lanza? preguntarle a Porky Pig, habrá que preguntar. Bueno, no sé a quién le vamos a preguntar. A mi cochino favorito, ¿verdad? Bueno, se acabó esto. Mi cochinito favorito. Un gran saludo y abrazo a Alba Medina, que tiene alborotado a toda nuestro chat. Ella está en Texas, pasándola muy bien allá con su 40 familia. está cumpliendo Alba hoy. Está cumpliendo T5 está cumpliendo T5. Alba. Está cumpliendo T5, está celebrando ahí con bastante parrilla, con bastante amarillo, ¿verdad? Campaneado. Amarillo número 5. Amarillo número 18. Pequeño, yoyo, mandoca. Mandoca. Hay bastante ahí, bastante queso palmita. Y patacones. Y patacón, por supuesto. Patacón pisado. Bueno, amigos míos, este programa se acabó. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana. Chávez no, Carlos Lanz tampoco. Bueno, Iván Márquez, dicen los rumores que tampoco. Así que no bueno, se sabe. Nos vamos. hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCN 750